Muy buenas tardes, quería agradecer la invitación a presentar en este curso. A continuación les voy a hablar de la evolución a largo plazo en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Em, Quise partir con esto. ¿Qué pasa con la cirugía bariátrica? Eh, Cumple mucho de las características de los movimientos pendulares de las conductas o las tendencias médicas o sociales. ¿A qué me refiero? La cirugía bariátrica partió eh, promocionándose, entre comillas, como la cura de la obesidad, la cura de la diabetes o la posibilidad de bajar de peso sin esfuerzo. Sin embargo, 20 o 25 años después, estamos viendo una diversa gama de situaciones clínicas en las cuales la cirugía no ha sido una buena solución o ha tenido muchas limitantes o muchas complicaciones, pacientes que recuperan el peso, resulta que la diabetes reaparece, por lo tanto no era correcto decir que estaba curada, pueden aumentar el consumo de sustancias, trastornos de ánimo, complicaciones nutricionales, y esto genera una serie de prejuicios culturales, sociales en los pacientes que hacen que la técnica en este momento venga un poco disminuyendo en su popularidad a los últimos años, tanto a nivel de los pacientes como incluso a nivel de los médicos. Entonces, el objetivo de esta presentación es mostrar información de la mejor calidad posible, de datos científicos respecto a cómo se comportan los pacientes con cirugía bariátrica en el largo plazo, y la idea es dilucidar este punto medio ideal entre el péndulo que nos permita asesorar mejor a los pacientes y ayudarlos a tomar mejor decisión. ¿Qué ha producido este uso de cirugía bariátrica en los últimos años? Que vemos pacientes o situaciones clínicas que no deberíamos ver quizás con tanta frecuencia, pero lamentablemente se ven, pacientes que no tienen indicación, que buscan una cirugía por motivos no médicos o estéticos, llamémoslo así, pacientes que sí se benefician, pero que rechazan la cirugía porque por estos prejuicios o este estigma que tiene la intervención, pacientes que se han operado hace mucho tiempo que no tienen seguimiento médico porque no tenían claro que tenían que hacerlo, pacientes que están buscando una segunda cirugía bariátrica porque fallaron con la primera, pacientes con trastornos de conducta alimentaria, que cada vez se reconocen más, que pueden aparecer después de la cirugía o pueden estar previos a la cirugía y no ser diagnosticados o tratados a tiempo, y obviamente complican y aumentan el riesgo de fracaso de la terapia. Entonces, cuando vamos a hablar de cirugía bariátrica en el largo plazo, hay muchas aristas y muchos datos importantes de distintas áreas que yo quise resumir en este cuadro, tanto de beneficios como efectos potencialmente adversos o complicaciones. Como ustedes podrán entender, no es posible eh, hablar de todos estos datos en profundidad en esta presentación, así que vamos a seleccionar algunos temas que a mí me parecen puntuales, pero muy importantes para la toma de decisiones y para que un internista en general pueda asesorar o derivar de forma correcta a un paciente con obesidad. Entonces vamos a hablar de mantención y recuperación del peso, vamos a hablar de qué ocurre con la diabetes, qué ocurre con enfermedades hepáticas, con eventos cardiovasculares, con cáncer y con la expectativa de vida en general. Hay que considerar que la calidad de la evidencia en cirugía bariátrica no es muy buena. Hay muy pocos estudios con adecuado seguimiento a largo plazo. La calidad metodológica es muy variable. Es muy escaso encontrar estudios controlados, aleatorizados, que sería lo ideal cuando uno evalúa un tratamiento, una intervención terapéutica. Hay inconsistencia en la definición de y cómo se evalúan los eventos, que es un fracaso, que es una falla, que es una recuperación de peso entre los estudios. Hay cambios en los criterios de selección quirúrgica en los últimos años, a lo largo del tiempo. No se seleccionaban igual los pacientes del año 2000 que como se están seleccionando el año 2022 con toda la información que tenemos disponible. Hay cambios en la técnica quirúrgica, técnicas que se siguen usando, que están muy presentes, como el bypass gástrico, técnicas un poco más nuevas un poco más frescas, como la gastrectomía en manga, que lleva 10, 15 años, y técnicas en desuso, como la banda gástrica ajustable, en las cuales todavía se presentan datos, pero claramente no es una técnica que ya se está usando. Eh, y por otra parte, es importante conocer ciertas definiciones útiles para interpretar la evidencia que les quiero mostrar. Primero es que en cirugía bariátrica y en obesidad en general se habla el evento a evaluar como la pérdida del exceso de peso porcentualmente con esta cifra EWL.
y se considera un éxito en cirugía bariátrica cuando la pérdida del exceso de peso es de al menos un 50%, ya para que tengan una referencia un poco para interpretar los números que vamos a analizar. Cuando hablamos de remisión de diabetes, el término cura de diabetes no se usa, está incorrecto, hay consenso en que lleva a confusión a los pacientes, pero sí se habla de remisión de diabetes, que es una definición que todavía es muy variable. La mayoría de los estudios habla de hemoglobina glicosilada de 6 o 6,5, sin uso de fármacos por al menos un año. Yo diría la que tendencia un poquito más actual, hay más consenso en clasificarla como hemoglobina inferior a 6,5% sin uso de fármacos, ¿ya? Y cuando hablamos de seguimiento a largo plazo en cirugía bariátrica, la mayoría de los estudios están reportando 5 años, muy pocos más de 5 años, pero se considera a largo plazo con 5 años de seguimiento. Entonces vamos a entrar primero a analizar si se mantiene la pérdida de peso, ya que es una de las grandes preguntas que tienen los pacientes y los mismos médicos. Yo vi a otro paciente, yo vi a mi primo, hermano, al amigo que bajó 30 kilos y volvió a subir. Y esto a veces es un, eh, un tema que a veces limita la indicación de cirugía bariátrica tanto en el médico como en el paciente, ¿ya? Estos son datos de metaanálisis con gran cantidad de estudios y N de pacientes totales eh, con bypass gástrico, como podemos ver. La cifra global es que a los 5 años la pérdida de exceso de peso se mantiene sobre el 60%, lo que está sobre el umbral del éxito definido, como recién lo comenté. E incluso hay algunos datos de menos estudios en los cuales podemos ver que a 10 años de seguimiento se mantiene con bypass gástrico una pérdida de exceso de peso superior al 60%, en este caso 63%, lo que reafirma la calidad y la utilidad de la cirugía bariátrica, en este caso el bypass gástrico, como estrategia de baja de peso, pero probablemente como la mejor estrategia de mantención de peso de todas las que tenemos disponibles. No es infalible claramente y en estos datos y en estos estudios hay una dispersión bastante grande, pacientes que recuperan de peso y pacientes que están mucho más abajo de esta pérdida del 60%, pero los datos al menos en el promedio son bastante buenos. ¿Qué pasa con manga gástrica? Que es una cirugía un poco más nueva que el bypass, menos agresiva desde el punto de vista nutricional. La verdad es que los datos también son buenos, 5 años de seguimiento sobre el 50% de pérdida del exceso de peso. Hay un 10% de diferencia inferior al bypass gástrico, que la verdad es que es esperable por la menor agresividad de la técnica, especialmente con la parte malabsortiva de lo que implica un bypass, pero la verdad es que los datos son bastante buenos también para gastrectomía en manga. Esto es otro metaanálisis que solo lo traje un poquito más pequeño, pero más nuevo, incluye estudios un poquito más recientes, pero solo para reforzar en el caso del bypass gástrico la consistencia de los resultados. En este metaanálisis hay un 60% de pérdida de exceso de peso a 5 años, lo que es muy consistente con el que le mostré anteriormente, así que la verdad es que los datos son bastante sólidos en este sentido. ¿Qué pasa con diabetes tipo 2? La remisión y la recaída son dos cosas bastante importantes cuando uno va a aconsejar a un paciente con diabetes tipo 2 que se someta a una cirugía bariátrica. En este caso, bypass gástrico, un metaanálisis bastante grande nuevamente que muestra tasas de remisión de diabetes de un 63%, esto también evaluado a 5 años, ¿ya? Con los criterios descritos anteriormente. Y la tasa de recaída de diabetes a 5 años de un 30%. Para que haya recaída, por supuesto, tiene que haber remisión. O sea, estamos hablando que de este 63% que durante los primeros 5 años logró remisión, probablemente hubo un porcentaje aún mayor dentro de los primeros 5 años que estaba en remisión, pero de ese grupo hubo un porcentaje de un 30% que tuvo recaída. Eh, por lo tanto, a los 5 años quedamos con este porcentaje de 60%, que es muy bueno, pero durante la evolución, probablemente las tasas de remisión, y hay estudios que muestran hasta 80 o 90% de tasa de remisión de diabetes los primeros años, lo que puede ser que no se sostenga en el largo plazo, pero sí, obviamente es positivo para un paciente ese nivel de control metabólico sin uso de fármacos. Este es el estudio más grande de seguimiento de cirugía bariátrica, que es el estudio de la cohorte sueca, que tienen el 100% de los pacientes operados cirugía bariátrica en todo Suecia en seguimiento. Ellos observaron revisión de diabetes a 5 años de un 46%, pero con un criterio bastante estricto, que es el de 6% de glicosilada. Sobre un 70% de los pacientes mantenían hemoglobina glicosilada bajo 6,5 a 5 años, y un porcentaje importante lo hacía sin fármacos, y un 70% de los pacientes está libre de fármacos antidiabéticos a 5 años. O sea, el efecto no solo en la glicosilada, sino que en la calidad de vida del paciente, los costos asociados a fármacos, efectos adversos asociados a fármacos, muy potente.
Y como podemos ver, existe una correlación bastante clara entre la tasa de remisión y el tiempo de duración de la diabetes previo a la cirugía. Por eso es muy importante que uno llegue a tiempo con la recomendación en el paciente con diabetes de la cirugía bariátrica, porque el beneficio no es el mismo en un paciente que tiene 10 o 15 años de diabetes que en el que tiene 2 o 3 o 5 años de evolución de la enfermedad. Y como pueden ver, esto ocurre a distintos niveles de control metabólico, tanto remisión completa, remisión parcial, diabetes controlada con fármaco y la diabetes mal controlada, que en este caso están las barras azules. Como pueden ver, todos los criterios, las distintas etapas de control a distintos niveles de terapia tienen una correlación con el tiempo de evolución de la diabetes previo a la cirugía bariátrica. Así que este es un dato muy interesante que todo paciente que se relacione, o sea, todo médico, perdón, que se relacione con pacientes con obesidad debe manejar ciertos criterios básicos de predicción, de mejoría, en este caso de diabetes, para poder asesorar y derivar al paciente. Los datos más claramente asociados a esto entonces serían la menor duración de la diabetes, con mayores tasas de remisión, menor glicosilada al momento de la cirugía y el uso de insulina se asocia a menor tasa de remisión, por lo tanto es un factor en contra. ¿Qué pasa en pacientes con patología hepática? Estos son pacientes con biopsia y con esteatopatitis no alcohólica y presencia de fibrosis, en los cuales se demostró que la cirugía bariátrica, en este caso a 10 años, tiene un impacto muy significativo, una reducción de casi el 90% en los eventos adversos hepáticos compuestos. Por lo tanto, el efecto en un paciente con riesgo hepático determinado por esteatopatitis y algún grado de fibrosis en la biopsia es muy alto. Y en este mismo cohorte de pacientes se vio un beneficio cardiovascular a 10 años muy significativo, hasta un 70% de reducción de eventos cardiovasculares mayores. ¿Qué pasa con cáncer? Este probablemente uno de los estudios más grandes, un prospectivo multicéntrico de cohorte, retrospectivo, perdón, de cohorte en Estados Unidos. Como pueden ver, hay una disminución muy significativa de todos los cánceres, de cánceres asociados a obesidad, pero también, en menor magnitud, pero también significativo, de cánceres no asociados a obesidad. Y podemos ver que este efecto está principalmente dado por cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de mama y un poco más marginalmente cáncer de páncreas, o sea, la mayoría que son cánceres hormonodependientes o estrógeno dependientes en su génesis. Este es un metaanálisis bastante grande, reciente, del efecto de la cirugía bariátrica en cáncer. Como podemos ver, una disminución de casi un 50% de incidencia y hasta un 45% en la mortalidad por cáncer. Y esto está dado predominantemente por los mismos tipos de cánceres que ya les comentaba. La verdad es que el efecto es muy potente, muy sólido. Y a medida que probablemente sí aumenta el seguimiento, va a ir incrementándose este efecto porque los cánceres son de génesis lenta en la gran mayoría de los casos. ¿Qué pasa con mortalidad global de todas las causas? Esto es un estudio con muy buen efecto, hasta un 70% de disminución de mortalidad global. No todos los estudios muestran este nivel de efecto, pero todos son muy categóricos en el efecto positivo en la mortalidad. Como pueden ver, está dada por todas las causas, eventos cardiovasculares, por cáncer, por diabetes, incluso está descrito por causas externas al paciente. Por lo tanto, el efecto en mortalidad y en sobrevida de la cirugía bariátrica no hay ninguna forma de discutirlo a esta altura. Podemos discutir la magnitud según la data que ocupemos, pero el efecto no es discutible. ¿Qué pasa en eventos cardiovasculares en diabetes tipo 2, en cirugía bariátrica versus tratamiento médico? Podemos ver un beneficio de casi un 60% de todos los eventos cardiovasculares, lo que está dado predominantemente por infarto agudo del miocardio. El efecto en accidentes cerebrovasculares más marginal, muy límite con la no significancia, pero también con un N de eventos y de estudios que lo reportan mucho menor. Ahora, ¿qué pasa con eventos cardiovasculares en población sin diabetes o no seleccionada, pero sí de alto riesgo? Podemos ver nuevamente efectos de la misma magnitud, hasta un 50% de reducción de eventos cardiovasculares mayores, lo que es claramente una de las intervenciones más potentes que tenemos disponibles para esto. Finalmente, el mismo estudio SOS de la población sueca, podemos ver cómo mejora la expectativa de vida y estas curvas se van separando a medida que se alarga el seguimiento y podemos ver diferencias de hasta 5 años de mayor sobrevida promedio en pacientes con cirugía bariátrica, lo que es muy significativo.
Dejo la conclusión y los puntos clave. Parece no haber un deterioro importante de los beneficios de cirugía bariátrica en el largo plazo. Los beneficios relevantes como baja de peso y remisión de diabetes pueden tener un deterioro discreto en la medida que se alarga el seguimiento, porque son enfermedades progresivas. Sin embargo, los beneficios en otro tipo de patologías como cáncer, eventos cardiovasculares y mortalidad parecen ir incrementándose a medida que se alarga el seguimiento, que el paciente lleva más tiempo de cirugía bariátrica y por lo tanto más tiempo libre de obesidad o con una obesidad mejor controlada. Ya dijimos que la evidencia es de regular calidad metodológica y hay que considerar el sesgo de seguimiento que tienen estos estudios, porque los pacientes que se pierden muchas veces son los que van más mal y eso hay que considerarlo a la hora de analizar los datos. Muchas gracias.